ámbito laboral. Invitamos entonces al escenario a Idier Torres, CEO de Psycol, a Berta Inés Franco Marsh, presidenta de la Sociedad Colombiana Medicina del Trabajo, capítulo Eje Cafetero, a Doris Mejía Parra, médica laboral de Acerbi y consultora externa en seguridad y salud en el trabajo, a John Jairo Caicedo, presidente de la CTC, y a Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, quien será la moderadora de este espacio. Les quiero recordar a nuestros panelistas que pueden monitorear el tiempo en el televisor del escenario y también en el del fondo del salón. Adelante. Buenos días para todos. Primero, un saludo muy especial a todos los asistentes y panelistas, a todos los que nos están acompañando en el evento. Para nosotros en la ANDI es un verdadero placer volver a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Después de 2 años, retomamos nuestro Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con unos temas además muy relevantes. Y este panel que tengo el gusto de compartir con estos expertos y representantes de empleadores y trabajadores es sobre un tema que sin duda es absolutamente relevante y del mayor impacto, porque en los últimos años además hemos sido testigos del incremento significativo de las enfermedades de salud mental y el incremento también muy significativo de los diagnósticos en enfermedades de salud mental en todas nuestras organizaciones. Digamos, después de la pandemia, la OMS, después de hacer una medición, encontró que gran cantidad, incluso el 50% del ausentismo en muchas compañías se debía a enfermedades de salud mental, y esto nos hace un llamado muy grande como organizaciones a entender primero estos casos de salud mental, por qué se están presentando, pero también a tener estrategias de cómo identificar esos casos, pero sobre todo cómo prevenir estas enfermedades de salud mental en nuestras organizaciones, en nuestros trabajadores. Como veíamos con las presentaciones anteriores, estas enfermedades de salud mental están generando gran cantidad de casos de ausentismo laboral, y esto tiene un impacto en la vida de los trabajadores y sus familias, pero también tiene un impacto en la productividad y en la competitividad de las empresas. Y es por esta razón que este panel tiene como objetivo entender desde la perspectiva de representantes de empleadores como Doris, como Berta, que además es presidenta de una sociedad científica, Idier, que es un gran experto en los temas de salud mental, John Jairo, presidente de una de las más importantes centrales sindicales de este país, entender desde esas diferentes perspectivas cómo ven estos temas de salud mental, qué podemos aprender nosotros como organizaciones, qué estrategias podemos tener para prevenir las enfermedades de salud mental en nuestras organizaciones y qué herramientas además podríamos tener en nuestras organizaciones y que nos ayuden además a prevenir los casos de salud mental. Y por eso quiero empezar con Idier. Idier, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Con Idier estamos haciendo un trabajo muy importante con el apoyo de OIT, ACTEM, que es actividades para los empleadores, una investigación justamente sobre salud mental y el impacto en nuestras organizaciones. Y a mí me gustaría empezar este panel, Idier, pidiéndote que nos cuentes un poco sobre las conclusiones que esa investigación tan representativa para la ANDI está teniendo. Gracias, Juliana. Muy bien. En este estudio nos interesa enfocarnos en los efectos y el impacto de la salud mental en general y particularmente en la población trabajadora en términos de ausentismo, presentismo y costos. Voy a referirme a datos de Colombia principalmente, pero sigue la misma tendencia internacional, es decir, una creciente en la prevalencia del número de casos de enfermedad mental, principalmente en ansiedad y depresión. Para el año 2023 se atendieron en Colombia 1.750.000 personas
por eventos de salud mental y solamente de cada 10 personas que requieren atención en salud mental se atienden 4, es decir, que estamos hablando de casi 4,5 millones de personas que solicitaron atención y solamente 1.750.000 fueron atendidos. Eso nos deja en un panorama bastante complicado. La calidad y la oportunidad en la atención también es un tema que todavía nos reta. En promedio se tienen 3 atenciones por psiquiatría y alrededor entre 2 y 4 atenciones por psicología por persona, lo cual desde el punto de vista técnico es absolutamente insuficiente. La tasa de suicidio igual viene creciendo principalmente en edades de 15 a 49 años, es decir, en edades productivas. Tenemos una tasa del 6% nacional, muy alta en hombres, 10, 2, 4 con mujeres. Por cada suicidio de hombres se reporta 12 intentos de suicidio registrados y por cada mujer que se suicida 40 intentos de suicidio. Los datos a nivel internacional indican que por cada suicidio de un hombre 50 lo intentan y por cada mujer que lo hace 80 lo intentan. Es decir, que lo que tenemos aquí es una magnitud bastante significativa. Y oigan este dato. De acuerdo a Forensic, los datos de medicina legal, de los casos de suicidio que se lograron identificar en el periodo 2015-2022 relacionados con el trabajo, cuando digo relacionados no es causados por el trabajo, sino donde se referían situaciones laborales, ocurrieron 97 casos, lo que nos da una media de una persona se suicida en Colombia por razones de trabajo cada mes. Para un hombre cada 23 días y para una mujer cada 6 meses. Eso ya solo representa una información bastante delicada. Ahora, en cuanto a las capacidades del sistema para acompañar a las organizaciones, encontramos que la oportunidad en la información para el reintegro es para el 60-70% de las empresas que participaron es inadecuada, poco oportuna. Y para aquellas que consideran que es oportuna, para el 60% la información es poco útil o nada adecuada. Adicionalmente, ya ahondando en las organizaciones, encontramos que las empresas no tienen programas de salud mental laboral. Y hay una pequeña claridad. Un programa de salud mental laboral no es un programa de promoción y prevención o desarrollo de hábitos de vida saludables, mucho más que eso, o sea, lo incluye, pero no se agota ahí. La perspectiva, y ahorita la podemos ampliar, que se debe mejorar allí, es que se debe gestionar la salud mental como elemento que hace parte de la producción de la organización y no como un elemento accesorio a la organización. Eso tiene un enfoque muy diferente. Y el otro reto que tenemos es con la interlocución con los profesionales para un adecuado reintegro. La evidencia en el mundo muestra que el reintegro hace parte del tratamiento y la mejora. Pero tenemos tensiones aquí auspiciadas bajo el secreto profesional que en vez de mejorar el proceso nos lo están impidiendo con el efecto que tiene sobre las personas. Te cuento eso y luego podemos ver algunos datos de efectos y temas de costos y demás. Gracias, Idier. Yo creo que las cifras que nos presentas ya generan, digamos, angustia, preocupación sin duda y nos abren la puerta, digamos, a nuevas preguntas. Yo quiero seguir con John Jairo Caicedo después de escuchar estas cifras tan alarmantes, sobre todo cuando hablamos de temas de suicidio. Yo quisiera, John Jairo, saber cuáles son esas principales preocupaciones que tienen los trabajadores, las organizaciones sindicales respecto a este incremento de las enfermedades mentales en el entorno laboral y cómo afecta además la salud mental en la vida laboral. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juliana. Agradecimiento desde la CTC Colombia por la invitación, a su presidente Bruce McMaster, a Alfonso y por supuesto a usted felicitarle por este extraordinario encuentro. Bueno, ¿cómo afectan la salud mental en la vida laboral? Yo creo que lo podremos resumir en algunos temas y seguramente esto va en doble vía tanto para los trabajadores y empleadores, como por ejemplo los ausentismos. Creo que
Toda la mañana hemos escuchado hablar de ellos y pues esta no es una de las excepciones de los y las trabajadoras en los puestos de trabajo. Creo que eso afecta altamente. La baja productividad también que esto conlleva, la rotación de personal, que eso es un problema, creo que casi la gran mayoría de empresas, y que no podemos hacer ajenos como nosotros como Confederación Sindical que esto afecta, y si afecta la productividad, pues lógicamente afecta el trabajo decente y los puestos de trabajo. También los conflictos laborales que esto conlleva. Seguramente la misma salud mental conlleva a que hayan conflictos en los puestos de trabajo, en los diferentes sectores, seguramente que cada uno de aquí, de los que hay acá presentes, manejan. Lo que también podríamos rescatar, Juliana, son los supuestos riesgos psicosociales, que eso también conlleva a que las patologías, a que las enfermedades psicológicas y psiquiátricas sean aumentadas en los trabajadores. Yo dejaría ahí, Juliana. Gracias, John Jairo, por esa perspectiva desde los trabajadores. Hemos visto este panorama complejo, difícil, la preocupación de las organizaciones sindicales, y por eso yo quisiera pasar a Doris para que nos cuente un poquito cuál crees desde tu experiencia y recorrido asesorando también gran cantidad de empresas que podría ser la mejor estrategia para propender por la salud mental de los trabajadores, donde sea ganadora tanto la organización como los trabajadores. Buenos días para todos. Mil gracias por acompañarnos en esta tarea. A la ANDI, muchas gracias, y a la OIT por el apoyo. Hablar de las mejores estrategias, de la estrategia, hay que hablar de las mejores estrategias. La mejor estrategia se construye básicamente cuando partimos del autoconocimiento. Esa mejor estrategia debe llevar a que la empresa y el trabajador reconozca en sí mismo qué quiere, qué espera y hacia dónde va. Para poder llegar a eso, tenemos que partir de una de las dificultades grandes que tenemos los seres humanos, y es, aunque podemos hablar, tenemos dificultades para comunicarnos. Debemos comunicarnos, debemos escuchar. La doctora Plata ahorita nos hablaba de la importancia de escuchar qué quiero yo, a dónde quiero llegar para poder desarrollar con mi colaborador y yo con mi empresa ese camino que nos lleve a una real salud. Porque ahí viene una pregunta, hablamos de salud mental y yo les preguntaría a ustedes, ¿se sienten sanos mentalmente? ¿Y qué es salud mental? La OMS nos está diciendo es un estado donde yo como individuo sea productivo, fructífero, desarrolle mi potencial y me permita lograr lo que quiero y me sienta en bienestar. Entonces, eso es un estado que no solamente las estrategias que desarrolle deben ir más allá de, como empresario, de estrategias intraempresariales y deben desarrollarse también estrategias que vayan por fuera, desde afuera de la empresa, desde la casa, desde el ambiente donde vive mi colaborador. Entonces, comunicación, capacitar es fundamental también, y principalmente ¿a quién? A ese supervisor, a ese líder de grupo que aprenda a distinguir cuando uno de sus colaboradores puede tener una condición de salud que le genere, que lo haga llamativo y que le diga a este joven o a esta persona le está pasando algo. Ese supervisor le toca en este momento, con las brechas generacionales que se están encontrando y que se ven dentro de las empresas, aprender a distinguir también las necesidades de cada uno. Después de esa capacitación, tener herramientas que le permitan a ese colaborador tener canal de comunicación, soporte, la seguridad psicológica de la que hablaban ahorita con la tecnología, la posibilidad de tener líneas de atención de emergencias,
y no solamente para en un momento dado el trabajador mismo, sino que él pueda en un momento dado tener la posibilidad de que esa línea de atención le atienda a su hijo que está pensando en morirse, a su niña que está pensando que no quiere estudiar y eso le inquieta a él. Entonces, las estrategias, Juliana, considero son conocerme como empresa, como individuo, comunicarme, capacitarme y hacer uso de esas herramientas que en este momento me permiten a mí generarle en el entorno laboral posibilidades de atender esa necesidad del colaborador. Gracias, Doris. Muy interesantes las estrategias que nos presentan y, digamos, en Colombia tenemos una herramienta que todos ustedes implementan ya en sus compañías, que es la batería de riesgo psicosocial. Uno lo podría entender como una estrategia justamente de cara a la identificación de estos riesgos en materia de salud mental, pero también en cómo tener herramientas para prevenir las enfermedades de salud mental en las organizaciones. Y por eso yo quiero pasar a Berta para que nos cuente un poquito específicamente en lo que tiene que ver con esa batería de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son los retos de cara a su implementación? ¿Será que esta sí es una herramienta útil, práctica, actual para nuestras empresas en materia de este gran riesgo de salud mental al que hoy nos estamos enfrentando? ¿O será que esa herramienta debería complementarse o debería actualizarse? Gracias, Juliana, y gracias a todos por estar acá. Y lo que mencionas es supremamente interesante porque yo creo que todas las personas que trabajamos con las empresas nos mencionan batería y decimos obligación, me tocó cada año, me tocó cada 2, ¿qué hago con esto? La batería es un instrumento muy bien elaborado, realmente hecho con todo el juicio, tiene sus parámetros de control, es estadísticamente representativa. Sin embargo, las organizaciones estamos olvidando que este instrumento es solamente algo que nos sirve para engranar. Decía ahorita la doctora Plata, nosotros en Marsh hablamos de experiencia del empleado. Si nosotros engranamos la batería con todo lo que tiene que ver con riesgo psicosocial, si lo engranamos con clima organizacional, experiencia del empleado, todas las expectativas que hablaban ahora de lo que realmente es salud mental, tendríamos un elemento muy necesario e importante para implementar programas. Esa batería es el inicio y nos debe abrir la mente, y yo no sé si nosotros de Seguridad y Salud y el gobierno no hemos sabido venderle a los empleadores que después de hacerlo empecemos a trabajar. Nada nos ganamos con estar hablando cada año, cada 2. Yo les pregunto, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde está el plan de acción? ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo hemos medido el impacto? Por decir, es que nos fue súper mal y entonces ahorita no sabemos, ¿será que lo vamos a aplicar o no? O sea, ¿qué se ha hecho durante el último año? ¿Cuáles son los planes de intervención? ¿Se identificaron realmente las causas? Involucramos a todos los actores, aunque es una norma que ha tenido algunos cambios que no solamente, no vamos a hablar de obsoleta, pero sí debe ser parte de un engranaje. Y no puedo dejar de decirlo, doctora Doris, necesitamos sistematizar el proceso. O sea, necesitamos que ese software sea ahora una realidad. O sea, ¿dónde está? Dijimos, no sé si la doctora Carolina está ya con nosotros o no, dijimos que lo íbamos a hacer en septiembre, no se ha dado, nos estamos demorando para aplicar una batería y para volverla a revisar 3 o 4 meses y entonces ahí se nos va el proceso. O sea, la batería sirve, utilicémosla, optimicemos, sistematicemos, organicemos datos y engranémosla con lo demás. Gracias, Berta, muy interesante. Yo quisiera que siguiéramos profundizando en algunos resultados que logramos encontrar de la mano de IDIER y con el apoyo de la OIT. Y me gustaría, IDIER, que nos contaras un poquito qué impacto encontraste que tiene las enfermedades mentales en el ausentismo laboral dentro de las empresas de Colombia. Se realizó una encuesta, como les contaba IDIER, y me parece muy importante que hagamos un zoom sobre algunos de los resultados más representativos. ¿De la encuesta o te doy datos de general? Mire, según unos estudios de aquí a 2050, a Colombia le va a costar las enfermedades mentales y el comportamiento $2.1 billones en la proyección.
lo que equivale más o menos a 2 puntos del PIB de acuerdo a unas proyecciones, depende del modelo que uno tome. Lo que nos ha costado hasta el momento, de 2015 a la actualidad, es 1.5 billones. ¿Qué incluyen esos costos? Incluyen costos directos de atención por atención médica, profesional, prescripciones y demás, los costos que el sistema asume por el pago de las incapacidades y en el caso de los empleadores asume los costos del ausentismo más el presentismo. Los modelos internacionales estiman que alrededor de los costos del presentismo para la enfermedad mental entre un 40 a un 70% de los costos directos por el ausentismo. Entonces eso nos dan datos bastante delicados. Y por ansiedad y depresión únicamente separados son 10 millones de dólares lo que nos ha costado. Para la encuesta particularmente, o sea, nosotros tuvimos varias fuentes, datos del mundo, datos de Colombia y datos de una encuesta particular. Para esa encuesta fueron alrededor de 27,000 días dejados de laborar por ansiedad y depresión y le está costando a esas empresas entre 2023 y lo que va corrido 2024 alrededor de 3.600 millones de pesos en el modelo que nosotros estimamos que es un modelo conservador con las cifras más bajas de los modelos. Si nos vamos a los modelos, digamos, no tan conservadores a nivel internacional, la cifra puede ser 3 veces, es decir, representa alrededor de casi 9.000 o 10.000 millones de pesos únicamente para 82 empresas que representan 160.000 trabajadores. Es decir, que la inversión en temas de salud mental tiene un retorno bastante importante, lo cual habría que pensarlo de esa manera. O sea, invertirlo ahí tiene un retorno bastante significativo. Gracias, Didier. Clave también pensando en las estrategias que nos menciona Doris y en una verdadera y eficaz implementación de la batería de riesgos psicosociales. Yo quisiera seguir con John Jairo, porque en esta construcción que tenemos de qué estrategias, de cómo implementar la batería, yo creo que es muy importante que desde las empresas entendamos también cuáles son, John Jairo, esos aspectos o esas causas que inciden de forma bien directa o indirecta en la generación de este tipo de patologías de salud mental que han identificado ustedes desde la CTC. Bueno, Juliana, esto me voy a alinear con lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que creo que son los parámetros que debemos de seguir y que además debemos de tener en cuenta los elementos básicos o mínimos que esta organización indica y que vienen probablemente o directamente de los horarios de trabajo, ¿sí? Y que además tienen elementos importantes que rescatamos y voy a tratar de leerlos y definirlos rápidamente, que es la insuficiencia de capacidades, carga o ritmo de trabajo excesivos o falta de personal, horarios excesivos y prolongados, que estos se pueden definir como antisociales o inflexibles, falta de control sobre el diseño o la carga de trabajo, condiciones físicas de trabajo inseguro o deficientes, apoyo limitado por parte de colegas o supervisión autoritaria, violencia, acoso o hostigamiento en los puestos de trabajo, discriminación y exclusión, que consideramos también son muy importantes que se tengan en cuenta, funciones laborales poco definidas, esto afecta directamente también este problema, promoción insuficiente o excesiva, inseguridad laboral, remuneración inadecuada o escasa inversión en el desarrollo profesional y demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Gracias John Jairo, y atándolo también a estas estrategias nacionales e internacionales, yo quisiera que Doris nos cuente un poquito qué estrategias podemos tener para identificar de manera preventiva además esas enfermedades de salud mental. Y también quisiera, Doris, yo sé que has hecho ya un esfuerzo de estudio de buenas prácticas internacionales, que nos cuentes qué se ha hecho a nivel internacional en esta materia. Fundamental, la evaluación de la salud.
la normatividad colombiana habla de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Entonces, cada año implementamos y estructuramos dentro del programa que vamos a hacer la evaluación médica, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, glicemia. No está definido en la norma hacer evaluaciones psicológicas ocupacionales, porque es que cuando nosotros empezamos a hablar de seguridad y salud en el país, el problema principal nuestro era la ergonomía. Y todo era movimientos repetitivos y sobrecarga muscular. Ahorita ha ido cambiando y el tema de salud mental tomó un vuelo total. Pienso que simplemente se evidenció con la pandemia. Entonces, debemos hacer evaluaciones anuales, periódicas, no le pongamos tiempo, periódicas con respecto a la salud mental, a las evaluaciones por psicología y que en un momento dado vayan en salud médica. Nosotros hablamos de encuesta de condiciones de salud, encuesta de condiciones de trabajo, la evaluación médica. En la evaluación psicológica también es válido que podamos hablar utilizando la herramienta de la batería de riesgo psicosocial, que nos dice quiénes están en riesgo realmente de atender a esas personas. Capacitar, las señales tempranas son fundamentales. El colaborador que llega y que el supervisor ve que está triste, que él no ha sido así, o que llega como cansado. O sea, es muy importante que miremos al que está al lado y que ese compañero sea más que un compañero que hace el tornillo conmigo, sea un compañero al que yo miro y trato de acompañarlo en su proceso. Fomentar la cultura del apoyo, de la apertura, vuelvo a lo mismo, comunicación, donde yo sienta capacidad, la tranquilidad de poder hablar, la seguridad psicológica de la que hablamos, es yo poder decirle a mi supervisor, al compañero, no me siento bien, eso es importante. El ausentismo es yo creo que es como la hoja de ruta también que nos dice, y cuando yo miro el ausentismo, las personas que manejan el tema de ausentismo, deben por favor dejar de mirar datos. Cuando miren el ausentismo, ustedes están mirando las personas, están hablando de la salud de sus colaboradores. Entonces, es que le dio cefalea un día. No, un día. Cefalea un día, al otro día le dio diarrea, al otro día tiene una tortícolis, al otro día que tiene una faringitis. Eso habla. El ausentismo hay que verlo, no solamente registrar datos, por favor. ¿Qué se ha hecho a nivel mundial? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud tiene un plan de trabajo que va hasta el 2030, donde yo creo que aquí el compañero habló un poco del tema, y que desafortunadamente para un estudio que hicieron en el 2020, que hicieron como un análisis de hasta dónde habían llegado después de 10 años, prácticamente había muchas dificultades. La OIT tiene una guía muy interesante que los invito a que la busquen a través del correo de la ANDI, se las podemos hacer llegar a quienes no la conocen. Es de una gran, simple, práctica y muy didáctica, y nos permite poder desarrollar al interior de las empresas esa atención primaria en salud mental. Y a nivel país, en el 2018, la doctora Thatcher, la Margaret Thatcher, la dama de hierro, en Inglaterra creó el Ministerio de la Soledad, que todavía existe en Inglaterra. O sea, tuvieron que llegar a eso allí porque las personas mayores, agradezco a la Andy que ya puso una persona de la tercera edad dentro de la población trabajadora, me llamó la atención, quedé contenta. No quedé fuera del contexto, yo dije, bueno, ya me ubicaron ahí, me pareció interesante, pero eso es lo que están viviendo las empresas, ya no son solamente los muchachos. Entonces, en Inglaterra la ministra Thatcher creó el Ministerio de la Soledad, da tristeza tener que crear un Ministerio de la Soledad. Y Japón en el 2020
después de que en el 2019 se le mataron más de 20.000 personas en un año, creó el Ministerio de la Soledad. Son los únicos países del mundo que en este momento tienen ministerios relacionados con salud mental. Aparte pues de todo lo que en un momento dado desarrollan los países nórdicos, que es donde uno se pregunta qué tanto es tener de todo económicamente y si realmente la salud mental está en tener económicamente todo. Gracias, Doris. Y yo quisiera seguir con Berta para que pasemos también como algunos aspectos regulatorios de qué está pasando en temas normativos en el país. Recientemente, muy seguramente ustedes vieron en la página del Ministerio del Trabajo un proyecto de norma enfocado en acciones preventivas de salud mental e incluso en el uso de sustancias psicoactivas. Un proyecto de norma que tiene algunos aspectos preocupantes, con incluso nuevas obligaciones para los empleadores, y por eso me gustaría, Berta, desde tu perspectiva, que nos contaras cuáles son los principales retos y preocupaciones que se tiene sobre ese proyecto de norma que está en consulta. Sí, así es, Juliana. Hemos estado revisando este proyecto y pues primero aplaudo la iniciativa. Realmente involucrar un nuevo ítem en el decreto 1072 pues hace que tenga mucho más impacto. ¿Cuáles son los retos? Los retos es que nuevamente le están diciendo, señor empleador, usted tiene responsabilidad sobre la gestión de riesgos y peligros. Y no solamente estamos hablando de gestión y riesgos y peligros tangibles, sino los intangibles, como es de riesgo psicosocial. Pero ¿qué pasa con relación a esa obligatoriedad? Y que siempre pienso que es tan difícil poder lograr establecer como el impacto de las palabras dentro de una norma. ¿Cuál es la responsabilidad de un empleador? Promoción de la salud, prevención. Y acá hay una palabra que aparece en este proyecto que habla de mejoramiento de la salud. Y al hablar de mejoramiento nos están pasando a los empleadores como una responsabilidad de tratamiento que no tenemos. Entonces, de entrada, dentro de las observaciones que del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI, liderados por el doctor Belisario, hemos revisado es que nosotros no estamos para hacer mejoramiento. Me parece también un poco atrevido dentro de este decreto, y lo anoté para ser precisa, es que no podemos solo hablar de técnicas de desensibilización sistemática en situaciones de ansiedad. Dice que debemos implementar técnicas de desensibilización sistemática. Yo como ética laboral quedé sorprendida y supongo que los expertos psicólogos y especialistas en temas de salud mental, pues obviamente no es lo único que existe. Es más, para llegar a una desensibilización debemos hablar casi que desde la infancia, las representaciones sociales, las vivencias. Cuando una persona llega a afrontar las condiciones en las cuales no solamente a nivel laboral empieza a trabajar, pues allí hay un montón de cosas que no puede ser solo el empleador. También dice que debemos trabajar con las ARLs en el proceso, pero sentimos que nos están descargando mucha responsabilidad a los empleadores, y las ARLs deberían ser los líderes de ese proceso de implementación y acción, porque como hablábamos en la conferencia pasada, pues las ARLs tienen todos los expertos, conocen, nos pueden guiar, y que no solamente sea procesos de consultoría o entregar demos o meternos a una página, sino que sea un acompañamiento y que todo eso redunde en pro del trabajador. Pienso que es una buena iniciativa, que hay muchas cosas para hacer, pero hay algunas cosas que no podemos llegar a tener el mejoramiento. Y quiero retomar algo para finalizar esta parte de la intervención, que no es mejorar, es prevenir. Realmente lo que decía Doris, identificar, prevenir, realmente estar, conversar con la gente, proteger, es una responsabilidad de todos, de nosotros, de los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, del empleador, de los compañeros, promover la salud,
y no quiero dejar pasar, yo dije, ¿dónde pongo esto? Volver a lo básico para el control de salud mental, y es aprovechar el tiempo libre y sacar vacaciones. Si sacamos vacaciones, si hacemos las pausas, si descansamos, si utilizamos el tiempo libre, nos vamos a ahorrar muchas cosas y apoyar. Y el tema apoyar es quitar el estigma de la salud mental, no de la salud mental, del deterioro de la salud mental. ¿Qué nos pasa cuando una persona llega y y lo vemos con cambios comportamentales? Los jóvenes dicen, uy, no, amaneció como bipolar, se volvió pues ya como normal, lo dicen de esa manera y empezamos a sentir, y es esa violencia que también está trabajando el gobierno y que debemos tener todos como una bandera de empezar a trabajar en los estigmas para de esa manera poder fortalecer la salud mental. Entonces pienso que es un buen paso, que vamos hacia adelante, pero que hay mucho por hacer. Juliana, Gracias, Berta. perdón, yo te hago una anotación con respecto a lo que Claro. Berta está diciendo. Yo siento que a nosotros se nos olvidó el origen multifactorial de la enfermedad. Entonces, la salud mental, cuando nosotros queramos acompañar a nuestros colaboradores, tenemos que pensar en que la enfermedad mental es de origen multifactorial. Las alteraciones de salud mental, que son una cosa, y las enfermedades mentales, que son otra. Las enfermedades o trastornos mentales son esquizofrenia, bipolaridad, depresión, y son crónicas, son permanentes, mientras que las alteraciones de salud mental son esos estados de los que Berta hablaba, que en un momento dado se generan porque hay violencia a mi alrededor y me generan situaciones pasajeras. Por eso yo vuelvo y repito, tengo que conocer a quién está en esa casa, en ese hogar que se llama empresa. Entonces, y la multifactorialidad existe. Ningún empleador va a poder impactar en la salud mental si afuera no hay unos espacios saludables, externos. Es como cuando les dijeron a las empresas plan de seguridad vial. ¿Por qué nos lo entregaron? Porque el Estado fue incapaz de manejar eso. Entonces, vea, señor empleador, resuélvame el problema. Entonces, se vuelve muy complejo. Gracias. Gracias Doris por ese comentario adicional. Siguiendo con la línea de estos aspectos regulatorios, yo no puedo perder la oportunidad de tener a Idier en este espacio. Idier además es uno de los pocos expertos certificados en el diagnóstico de burnout en el país. Idier, yo quisiera que nos contaras un poquito qué pasó con ese cambio normativo que hizo el Ministerio de Salud respecto al diagnóstico del burnout, pero sobre todo me parece clave que le expliques a las personas que nos están acompañando qué impacto tiene ese cambio normativo que quizá muchos de ustedes no sabían ni reconocían porque es un tema muy médico. ¿Qué impacto tienen las empresas y qué impacto tiene de cara a la responsabilidad empresarial y a un diagnóstico de posible enfermedad laboral? Bien. El burnout como expresión se ha popularizado y prácticamente ya lo usamos para cualquier situación de fatiga, ¿cierto? Lo cual no es adecuado, primero. A ver, en el protocolo actual y vigente de calificación de patología, de origen, de patologías asociadas o derivadas del estrés, para quienes no lo saben, el burnout está incluido, al igual que en el decreto 1477, en ese proceso de calificación de origen como un evento agudo, lo cual es contrario a la clínica. Es decir, el burnout no es un evento que aparece de un momento a otro, el burnout es una situación que se presenta a lo largo del tiempo como producto de un desgaste psicológico de la persona. Le dan el mismo tratamiento del estrés postraumático, es decir, es un evento único que genera una descompensación psicológica significativa en la persona que requiere, digamos, un manejo especial. ¿Por qué es problemático esto? Porque el diagnóstico de burnout requiere uso de pruebas clínicas muy precisas y no siempre de autorreporte, requiere entrevistas a profundidad y sobre todo el diagnóstico de burnout es un diagnóstico de descarte. Yo primero tengo que validar que no haya una ansiedad, que no haya una depresión
que no haya un trastorno de adaptación, que no haya un proceso de fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica, entre otros, para poder llegar y concluir es burnout. Actualmente en el país usted va a consulta externa y dice me siento agotado emocionalmente, me siento muy cansado, aún después del fin de semana persiste ese nivel de cansancio y fatiga, inmediatamente le dan un diagnóstico de burnout. ¿Qué significa eso? Que entonces como se asimila a un estrés postraumático dentro del protocolo de calificación de origen, usted no requiere proceso de inicio de calificación, sino que se asume o presume como profesional de entrada. Esa implicación, que es absolutamente antitécnica, puede hacer que usted tenga una cantidad de personas de un burnout como profesional cuando realmente no lo es. Eso está hoy vigente. Yo espero que el equipo que está revisando, porque hay un proceso de revisión del proceso de calificación de origen, lo asuma, porque hay otro equipo revisando el MUSI, del cual hago parte en el capítulo de la enfermedad mental, y yo le digo sinceramente, yo no sé dónde poner burnout, porque no sé cómo calificar una secuela de burnout, porque eso no es posible. Yo califico una secuela de una ansiedad, de una depresión, pero no de burnout. Ese problema técnico, si ustedes no le prestan atención y siguen popularizándolo, va a tener una consecuencia sobre ustedes, y en lo cual cuando publiquen el documento para revisión y comentarios del manual de calificación de origen de patologías asociadas o derivadas del estrés debieran pronunciarse. Yo lo he hecho, pero en su momento, hace 4 años, pero finalmente no prestaron atención a eso. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque no toda situación de fatiga o cansancio es burnout. Eso requiere unos criterios muy específicos. Incluso ahora con el CIE 11 que lo asume como laboral, ocupacional, para ser más preciso de la expresión que ellos dicen. Pero incluso en OMS dicen no es una patología, es un síndrome. Y es un síndrome que para llegar a esa conclusión yo tengo que primero descartar las enfermedades que le dije ahorita y ahí sí llegar a ese proceso. Pero uno va a consulta y en 15 minutos el médico que tiene en el sistema le dice Z73, usted tiene burnout, y se sale con un diagnóstico, con unas recomendaciones que nada que ver y llega donde ustedes y ahí viene todo el proceso que tenemos. Es muy delicado. Gracias, Idier. Berta quería hacer un comentario sobre eso. Solamente un comentario corto. Realmente estamos muy preocupados desde la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, y que aquí está nuestra presidenta, la doctora María Claudia Borda, y liderado nosotros como eje cafetero del capítulo, porque realmente es alarmante. Van al psiquiatra, salen con el diagnóstico. Estamos haciendo como un bloque donde Idier ya estuvo invitado, Andy, Colhuntas, en este momento ARL Sura, pero estamos invitando a todas las ARLs a unos conversatorios sobre, informémonos sobre el burnout. El próximo conversatorio, y por eso robo este momentico, será el próximo 4 de diciembre, 7:30, por el canal de YouTube Live de Colhuntas, porque si no conocemos de esto se nos va a venir una desbandada de calificaciones de burnout que realmente, pues seguramente habrá burnout como tal, pero muchas serán otro tipo de diagnósticos que, como ya está en el CIE 11, está dentro del decreto 1477 del 2014, enfermedades laborales, y que está aceptado por la OMS como una enfermedad laboral, se nos vendrá muchas que quizás no lo son como calificados. Entonces, solamente desde la información vamos a poder debatir y poder tener diagnósticos precisos que no solo favorecen a las empresas, sino al mismo trabajador. Si a una persona le califican mal una patología mental, el tratamiento no dará resultado. Gracias, Berta, y gracias, Idier, por ese mensaje de alerta. Yo creo que es un tema al que tenemos que seguir haciéndole seguimiento y en el que tenemos que tener una participación muy activa. Yo quiero seguir con John Jairo, porque yo creo que para todos los que estamos aquí en este auditorio es muy importante conocer desde la perspectiva de las organizaciones sindicales cuáles consideran ustedes que son esas medidas y estrategias que deben tener las empresas para prevenir y proteger a los trabajadores en materia de salud mental. Bueno, Juliana, en esta pregunta voy a tocar varias aristas
de pronto me va a salir un poquito del contexto, pero va enfocado casi en lo mismo. Y voy a iniciar con lo más básico. En el tema de prevención, pues se recomienda a los empleadores que se hagan con instituciones que mitiguen directamente la problemática de salud mental. Y me explico, por ejemplo, los que faciliten de las modalidades flexibles e implementación en el marco para hacer frente a la violencia o acoso en el trabajo, ¿sí? Y se entiende también como intervención institucional el que evalúa, el que mitiga, el que modifica o el que elimina los riesgos para la salud mental en el lugar de trabajo. En Colombia, y esto es, y ahí es donde te digo que me va a salir un poquito, hay dos grandes retos, y los grandes retos, especialmente como CTC Colombia, los tenemos enfocados en el tema de salud mental en dos, digámoslo así, en dos escenarios. Uno es en la estabilidad laboral o inestabilidad laboral, y dos, en la informalidad laboral. Y los voy a definir cada uno de ellos. El primero lo podemos definir el sector, los trabajadores del sector salud. Y el sector salud que propiamente se dedican a la protección y promoción del derecho a la salud, no cuentan con contratos de trabajo estables, normalmente son contratados por OPS o prestación de servicios o contratos sindicales y tienen una inestabilidad laboral supremamente grande, además de la rotación gigantesca que hay en este sector. Entonces, Juliana, ¿y a dónde vamos nosotros con esto? Te podrás imaginar que ellos son los encargados de trabajar esta parte de salud mental, y cuando un trabajador va a una consulta y se encuentra con el que lo atiende está peor que él, pues ¿cómo va a salir el trabajador? ¿Sí? O sea, va a salir peor, seguramente, ¿sí? Y dos, es la alta informalidad laboral. Gran parte de la fuerza laboral en Colombia, y esto seguramente las últimas cifras que abordó la OIT, que seguramente son alarmantes, casi llegando al 80% hoy, si mi memoria no me falla, el último informe que vimos, no cuentan con contratos estables, no cuentan con protección de salud ni seguridad en el trabajo, en entornos inadecuados, en entornos no seguros, no saludables. Además laboran durante jornadas sumamente altas y con toda la discriminación que se podrán imaginar este tipo de trabajadores. Estas dos grandes problemáticas que se han convertido en un foco para el movimiento sindical y especialmente para la CTC, Juliana. Y lo podríamos establecer, digámoslo así, de la siguiente forma. Y me voy al convenio, valga la redundancia, al convenio 190, ¿sí? Y hay que sacarlo acá porque el convenio 190, un convenio que fue ratificado por Colombia hace poco para la eliminación de todo tipo de violencia, acoso en el mundo del trabajo, y que fue un trabajo supremamente largo mediante movilizaciones, mediante cabildeo en el Senado, en el Congreso de la República, y que creo que eso es lo que nosotros como CTC Colombia estamos tratando de hacer, de fortalecer la seguridad mental y salud en el puesto de trabajo, porque creo que muchos empleadores, no los que están acá, muchos empleadores han descuidado esta parte. Gracias, John Jairo. Tocaste un tema fundamental además para la ANDI. Nosotros hemos además enfocado nuestro discurso, nuestras propuestas en cómo lograr una mayor formalización laboral, justamente por lo que mencionabas, porque en Colombia por lo menos el 56% de los trabajadores colombianos están con una absoluta desprotección, no tienen ningún tipo de cobertura del sistema de seguridad social, menos van a tener unas buenas condiciones laborales o un enfoque de prevención en materia de salud mental. Y las políticas públicas, además de seguir generando cargas y normas impositivas para los empleadores que ya hoy lo cumplen todo, que ya hoy son formales,
pues lo que debería hacerse es buscar políticas públicas que nos permitan transitar ese camino de la informalidad a la formalidad laboral y con el enfoque justamente del trabajo decente, pero sin duda de empresas sostenibles. Sí. Para terminar este panel, ya se nos va a acabar el tiempo, yo quiero un mensaje muy cortico de cada uno de ustedes desde su perspectiva, desde esa experiencia y lo que nos compartieron en este espacio. ¿Qué le quieren dejar a las empresas que hoy nos están acompañando en materia de prevención y de esas estrategias de salud mental? Empecemos por Idier. Ok, como lo mencionaban antes, la enfermedad mental es un fenómeno complejo, es decir, no hay relaciones directas. Asumir entonces el rol del empleador, entender que tiene alcances y limitaciones, pero no es responsable completo de la salud mental de una persona, porque hay otros elementos que lo van a influir. Pero a su alcance está, cuando definen un programa de salud mental, consideren realmente intervenir las condiciones de trabajo y no simplemente quedarse en promoción y desarrollo de hábitos y de vida saludable, porque es un enfoque limitado. Y tercero, ver que la inversión y el retorno que hay en salud mental, por lo menos para Colombia, es alrededor de $2 a $5 por cada dólar que se pierde, digamos, por temas de salud mental. Entonces, realmente eso sería un elemento. Y finalmente, los que estamos aquí, que realmente somos de salud ocupacional, no somos los que realmente trabajamos salud mental. La salud mental se trabaja en el comité de gerencia. Si no logramos llegar ahí, vamos a seguir contando enfermos en ausentismo. Entonces tenemos que tener un espacio y un liderazgo en un comité de gerencia. Cuando se defina una meta de ventas para el próximo año, la pregunta que debe estar sobre la mesa es cuál va a ser el impacto en el bienestar y en la salud de las personas. Si esa pregunta no está ahí y no se pondera, no vamos a realmente trabajar en salud mental, sino en enfermedad mental. Muchas gracias, Idier. Berta, ¿qué mensaje les quieres dejar? Pues a los empleadores que escuchemos las señales. Hoy vimos en el informe de CESLA, en las recomendaciones, si nos retomamos eso, la mayoría son de intervención del riesgo psicosocial. Se resume allí. Las visitas del ministerio están enfocados a todo lo que tiene que ver con equidad, género. Estamos hablando de violencia a nivel de las organizaciones de mujer y de comunidad LGTBIQ+. Y que si no trabajamos en salud mental no vamos a tener trabajadores productivos, va a aumentar la accidentalidad, está más que claro. Entonces es que retengamos una cultura organizacional real de compromiso y no de modelo. De estos que me ofrece la ARL, ¿cuál escojo para salud mental? ¿Cuál realmente me voy a comprometer? Y que eso se trascienda a todas las personas con las cuales debemos tener una comunicación permanente. Si hablamos, si nos sentamos con la gente a todos los niveles, si proyectamos todo lo que hacemos, vamos a tener cambios. Gracias, Berta. Doris, muy rápidamente, un mensajito. Bueno, muchas gracias por la jornada que ya está terminando. Primero, no le tengamos miedo a las alteraciones de la salud mental, porque si le vamos a tener miedo, en los procesos de selección ya más de uno se nos va a quedar. Entonces, eso es lo primero. Conozcamos la salud mental, conozcamos la enfermedad mental, conozcamos las alteraciones de la salud mental. Y adicionalmente, la salud mental de los colaboradores y de cada uno de nosotros como personas no se hace solo dentro de la empresa. Tenemos que salir afuera, tenemos que ver la familia de mi colaborador, tenemos que ver el entorno en el que se mueve y tenemos que proyectarnos allá para poder, en un momento dado, poder generar realmente estrategias que me permitan coger y manejar estas alteraciones de forma integral. Recordemos, la enfermedad es multifactorial. Gracias, Doris. Y para terminar nuestro panel con broche de oro, John Jairo, ¿qué mensaje le quieres dejar a los empleadores que hoy tienes aquí en este auditorio? Bueno, muchas gracias, Juliana. Un mensaje sindical además, ¿sí? Que ojalá unemos esfuerzos para lograr la prevención de los riesgos psicológicos y quisiera ver el día en que las ARLs y las EPS
tuvieran el mismo concepto, no conceptos distintos en el tema de salud mental. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio y por aceptar esta invitación. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus aportes. Ahora los invitamos al almuerzo organizado por el evento en el piso 10, en donde podrán seguir compartiendo ideas. Esperamos verlos allí. Les quiero hacer unas recomendaciones importantes. Recuerden portar la escarapela. También es preferible llevar sus bolsos, sus carteras y no dejar nada de ustedes personal en el salón, porque van a entrar a hacer una reacomodación. Además, les quiero recomendar también, nos encontramos puntualmente aquí a las 2 de la tarde para continuar con nuestra agenda como está establecida. Gracias. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse.